Yo voy a charlar con Daniel Rosato, es el presidente de Industriales Pymes Argentinos. Está en comunicación con nosotros. Daniel, Nicolás Blanco, en Canal 11, aquí en la ciudad de Paraná. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas noches. Un gusto. Gracias por atendernos. Bueno, Por estuvo favor. participando usted de esta reunión virtual con el presidente de la Nación. Sí, así es. Realmente el presidente ha hecho anuncios muy importantes junto con el ministro de la Producción, Matías Culfas, donde claramente ha manifestado la intención que realmente concreta de ampliar los ATP para todo el sector de las pymes, que esto es muy importante porque tenemos más de 15.000 pymes en el país, pymes industriales solamente, que justamente están en situación de crisis. Solamente cerraron en lo que va el año 2000 y 5.000 que veníamos de años anteriores. Hemos perdido en la Argentina 7.000 pymes industriales y esto es muy importante, que producto de la pandemia este año la pandemia ha sentenciado a muerte de 2.000 pymes más. Claro. Por eso es que esta ayuda de las ATP, que es el subsidio de salario, más este crédito que anunció el gobierno en las pymes industriales que están comenzando a producir, que esa tasa cero realmente es muy importante y es lo que le va a dar la sustentabilidad a las pymes en este tiempo de pandemia. No nos olvidemos que... Sí. ¿A qué definen ustedes pyme industrial? ¿Es por cantidad de trabajadores? ¿Es por producción? Las pymes industriales, hasta 250 trabajadores, la industria se considera pyme. Y las pymes industriales son las pymes que generan valor agregado, son las que producen, ¿sí? A diferencia de lo que es una pyme del comercio, una pyme comerciante, una pyme de servicios. La pyme es la que realmente, de la industria, nos referimos a la industria. Entonces, estas son las, digamos, son algo muy importante, porque hoy realmente el sector pyme industrial de alguna manera se sostiene gracias que el Estado hoy le está dando el beneficio a través de la AFIP, de decirle, mirá, Claro. te perdonamos con los impuestos, te vamos a pagar 10 años, no le vamos a embargar las cuentas, no le vamos a cerrar las cuentas de los bancos, le permitimos que no le corten la energía, digamos, con una serie de medidas que realmente hace que la pyme pueda sostenerse. Claro, pero a ver, yo leía declaraciones suyas que Sí. estuvo muy duro con la banca privada porque le cerraban la puerta en la cara. Pero sí, esto sin ninguna duda, realmente uno de los grandes problemas que las pymes están como están justamente se debe a la falta de financiamiento. Una pyme no puede soportar 4 meses sin poder producir, sin poder tener ningún tipo de financiamiento, y en un momento donde las pymes sufrieron justamente por culpa de esta pandemia, el problema de tener una cantidad de cheques rechazados, Claro. de que se haya roto la cadena de pago, y bueno, todo lo que nosotros venimos soportando en todos estos meses, y sin realmente poder tener por parte de la banca privada ningún tipo de acompañamiento. Es decir, la banca privada en los últimos años 2018-2019 ganó el 125% en la Argentina, cuando en el resto del mundo la ganancia que han tenido los bancos no superó el 15%. Claro. Entonces, todos si ganaron gracias a todas las pymes, a todo el sector productivo, que le permitió a los bancos ganar mucho dinero, prestando el 80% de tasa de interés, permitiendo que las pymes puedan girar en descubierto al 70-80% de interés. Entonces, eso no existe en ninguna parte del mundo, solamente en Argentina. Y hoy... Sí. Sí. No, le decía, mi compañero Ezequiel Félix le va a sumar una pregunta también. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Daniel? La consulta es respecto de qué sectores cree que, bueno, lamentablemente no van a poder zafar de esta crisis ocasionada por el coronavirus. Bueno, aquí hay sectores que son muy sensibles, que tienen que ver con sectores de la industria textil, sector calzado.
hay sectores que tienen que ver con fabricantes de bienes de capital, todo el sector que provee a toda la industria energética, ya sea petróleo y gas. Son sectores, bueno, que son los más golpeados por producto justamente de que estuvieron prácticamente, esos sectores estuvieron paralizados. Hoy la industria está dando a un promedio general medio de entre el 40 y el 50% de la capacidad instalada. Tenemos industrias que están produciendo el 80%, que son las esenciales, otras que están al 50% y algunas que están al 10%. Entonces, acá el tema, la clave es cómo sostenemos a las pymes durante la pandemia. Es decir, necesitamos contener la mayor cantidad de pymes de pie para que puedan sobrevivir y comenzar la pospandemia en un proceso muy lento. No nos olvidemos que estas pymes que hoy le están permitiendo, de alguna manera, se la está conteniendo y se le está permitiendo no pagar impuestos, no pagar luz, no pagar un montón de cosas. Esas pymes se están endeudando. Entonces, cuando termina la pandemia, que tienen que enfrentarse a la realidad, ahí es donde la pyme necesita justamente este gran salvataje que hoy estamos, bueno, en el Congreso se está por votar una serie, la ley de quiebras, la ley la moratoria, todas estas medidas que hacen que van a hacer de que las pymes realmente puedan mantenerse de pie. Hoy la impresión es que hay sectores que evidentemente, más allá de que leyes intenten apuntalarlas mientras tanto, no van a poder sobrevivir, digamos, al después. Bueno, justamente por ese motivo es muy importante la medida que está anunciando el gobierno dentro de un paquete de 60 medidas más que van a salir dentro de los próximos 10 días, y justamente que estas medidas tienen que ver con un paquete de medidas que hacen de que las pymes puedan recuperarse. Cuando nosotros decimos hay facilidades para que las pymes puedan exportar, va a haber medidas muy concretas que tienen que ver, como por ejemplo el compre argentino, el compre nacional, el control del mercado externo. Es decir, todo esto son temas, propuestas que nosotros estamos llevando inclusive a través del primer Congreso Nacional Industrial que se va a hacer en noviembre, que ya comenzamos a trabajar en forma conjunta con los sindicatos industriales, con las organizaciones sociales, donde el gobierno también es parte de este Congreso que estamos proyectando. Y este Congreso tiene como objetivo generar propuestas, proyectos, que tienen que ver con todo lo que hace al sector productivo. Rosati, la legislación. Perdón, Rosato, el tema que tiene que ver con las provincias, porque vos decís, Nación ha hecho o está haciendo esto que va la moratoria y demás. ¿Las provincias también han hecho algo? Bueno, sí, lo que ocurre es que acá, cuando hablamos de la situación del mercado interno, si bien las provincias han tomado medidas y la crisis no es en las provincias, no es como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Claro. Es decir, cuando nosotros hablamos de la pandemia, sí, lo tenemos concentrado, el principal eje se encuentra en la provincia de Buenos Aires, pero de alguna manera la crisis se lleva también al interior. Todas las provincias sufren, porque no nos olvidemos que en el interior hay muchos insumos que compran las pymes, la industria, que dependen también, que se producen en la provincia de Buenos Aires, donde está concentrado el 47% de la industria. Claro. Como también viceversa, como también de Buenos Aires dependemos de algunos productos que se fabrican en el interior del país. De alguna manera esto hace que toda la República Argentina se encuentre en situación de crisis, es el país que está en crisis. ¿Y cómo, la economía está en crisis. Y estas 60 medidas el gobierno va a anunciar, dijo usted, en los próximos 10 días. ¿Cómo es el resumen de la situación? Usted decía que han 2.000 más o menos son las pymes industriales que han tenido o han quebrado en estos meses. Claro, es decir, nosotros veníamos de un proceso en donde las pymes realmente se encontraban muy mal de años anteriores, y las pymes que estaban en mayor situación de crisis no pudieron soportar, digamos, la cuarentena. Esas, digamos, entre los meses de abril y mayo y junio,
Bueno, han cerrado, ¿sí? Se han cerrado antes, prácticamente no pudieron hacer absolutamente nada, pese a la contención que estaban teniendo. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? Que es en base en parte al pedido que nosotros venimos haciendo desde hace un tiempo, decíamos, no sirve que nos financien al 24%, claro, porque una pyme que está en situación de crisis, es decir, y ante una pandemia, una situación como la que vivimos, es imposible que puedan pagar ninguna tasa de interés. Claro. Hoy, como el resto del mundo, las pymes necesitan financiamiento blando, con un periodo de gracia y a pagar a 2, 3 años, que es lo que nosotros reclamamos a la banca privada, cuando decíamos, pero si la banca privada está el FOGAR, que le está dando una garantía, un subsidio para que puedan financiar. Es decir, tienen garantía, con riesgo cero. Con el ATP hasta fin de año, ¿a cuántos trabajadores financiarían parcialmente sus salarios? Bueno, estamos hablando de más de 300, en total, en general, son unas 300.000 pymes que se están financiando y representan unos más de 2 millones de trabajadores. Esto es un número muy importante y hace de que realmente es una ayuda. Pero acá, digamos, más allá de la ayuda, hay que trabajar intensamente. Ahí es donde se requiere, nosotros hablamos de la unidad nacional. Es decir, se tienen que juntar todos los sectores de la producción, de la industria, y analizar puntualmente sector por sector y cuáles son los sectores más críticos y los que realmente donde más hay que asistir y cuáles son las mejores medidas que necesitamos para que la Argentina comience a producir, ¿sí? Y sin depender tanto del mercado externo. Por eso es que necesitamos todas las pymes de pie, porque cuando más pymes perdamos, más nos vamos a ser dependientes del mercado externo, ¿no es cierto? Rosato, muchas gracias por este contacto con Canal 11 de Paraná, en la provincia de Entre Ríos. No, gracias a ustedes. Muchas gracias.